Tome su lugar allí. Bienvenidos, bienvenidos. Qué bendición poder estar en la casa de Dios una vez más. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Qué bendición, qué alegría, qué gozo tan grande. Aleluya. Quiero hacerle dos invitaciones a la iglesia muy importantes. Aleluya. La primera es para este próximo miércoles, cuando estuvimos en Guanare. Estuvimos el día domingo predicando en una iglesia llamada Betel y conocimos un hombre bien lindo de Dios, el apóstol Jesús Gil y su equipo. De verdad fue una gran bendición y una gran experiencia estar allí en su congregación ese día. Nos atendieron como a Cristo mismo. Ellos habían estado los días jueves y viernes en las conferencias que tuvimos y tuvieron la deferencia de invitarnos también el domingo y pudimos conocerlo. Es un hombre que en el mes de noviembre va a estar cumpliendo como nuestro apóstol 50 años de ministerio. Y es un hombre que pudimos conocerle y honrarle, porque son hombres que fueron pioneros en el evangelio en Venezuela y son hombres que han tenido la visión de mover los cambios en Venezuela también. Ese hombre ha sido pionero en muchas de las cosas. Y fuimos a comer luego, tuvimos un tiempo bien lindo y le invité, le dije, cuando puedas ir a la iglesia, estuvo viendo los videos de la iglesia y dijo, me gustaría ir, apóstol. Entonces se puso de acuerdo con un equipo de él y van a estar con nosotros este miércoles, amén. Van a venir, así que denle un aplauso al Señor. Y van a venir a servir en el banco de alimentos, van a venir a conocer todas las instalaciones de la iglesia y de la fundación. Y en la noche, en nuestro servicio de oración y milagro, le dije para que nos trajera la palabra, amén. Así que le invito para que usted venga y honremos ese ministerio con nuestra presencia. Él va a estar también, claro, dice el apóstol Belki. Dice el apóstol Belki que toda la iglesia, cuando tenemos este tipo de invitaciones, todos somos anfitriones. Amén. Acuérdese, tome nota, somos anfitriones ese día. Vamos a servir como anfitriones y tenemos que estar aquí. Amén. Debemos hacer el esfuerzo por venir y recibir de lo que ese ministerio de 50 años tiene que decirnos. Él va a estar también en nuestra reunión el jueves con los pastores de las 48 plantaciones. ¿Quieres participar en esa reunión? Es una tremenda honra y bendición, amén. Aleluya. La otra invitación, hermano, es decirle a la iglesia, bueno, que nuestros hermanos de la banda 23.1 la están pegando lejos allá en Colombia. Denle un aplauso al Señor. No sé cuánto han visto los videos de los muchachos, pero Dios los ha honrado. Me decía mi hermano Julio Amaro, pero me escribía, me dice, estoy llorando aquí viendo los videos de los muchachos. Y él decía, ellos tenían que haber empezado así, de afuera para adentro. Y qué bendición, de verdad, cómo Dios los está usando y los está honrando en ese lugar. El domingo pasado tuvieron una reunión en la noche con un ministerio internacional que ya estuvo aquí, las personas que estuvieron acá hace unos domingos atrás. Y ese ministerio, hermano, quedaron impactadísimos con la congregación, con la iglesia y con ellos, con la banda. Hicieron una especie de alianza. De hecho, fue tanto que ellos fueron los que lo llevaron ahora a Bogotá, porque tenían un congreso internacional y fueron personas de Argentina, de Guatemala, de varias partes, y la banda fue la que estuvo allí, pues, al frente. Imagínense ustedes que esa gente quedó impactada con los muchachos de la banda y que lo van a llevar para muchas partes. Ahora quieren llevar para México, para Honduras, para no sé dónde. Denle un aplauso al Señor. Pero la bendición, hermano, es que ese ministerio, le dijeron a Keyverson, tuvieron la reunión en tarde-noche del domingo pasado, que quieren hacer una actividad grande aquí en Venezuela para unas 10,000 personas. Y eso es para allá, pues. Y que la persona que va a predicar ese evento es el pastor de Casluna, el pastor Jorge H. López. Y ellos le dijeron, queremos hacerlo en MCM. Denle un aplauso al Señor, aleluya.
Así que mire, hermano, eso va a ser 26, 27 y 28 de septiembre. En un mes, la locura otra vez. Estamos otra vez como de convención. 26, 27 y 28 de septiembre. O sea que estuvo Carl Luna aquí un mes y el papá de Carl Luna el próximo mes. Denle un aplauso al Señor, pues qué bendición. Y la bendición que aquí va a estar gratuito el día 26, viernes, va a ser gratuito para todo pastor, líder que quiera venir. Va a ser gratuito, no tiene que pagar nada porque todo eso lo van a cubrir ellos. Ya está cubierto, de hecho. Les dieron un adelanto a los muchachos para que fuéramos adelantando nosotros los trámites aquí para tener el alquiler del domo bolivariano para el 27. Ya está listo, denle un aplauso al Señor. Ya nos confirmaron que el domo estaba apartada la fecha para nosotros para el 27. Hermano, tenemos que meter 10,000 personas en ese lugar, aleluya. Ahora yo le digo una cosa, ¿cuántos tuvieron las actividades del domo? Levante la mano. Todo el que estuvo en las actividades del domo, póngase en pie un momentico. Le pregunto a los que se pusieron en pie, ¿ya hemos llenado el domo, sí o no? Lo vamos a volver a llenar, dígame, aleluya. Aleluya, dígame, denle un aplauso al Señor. Lo llenamos 2 veces, 2 días seguidos lo llenamos. Y la gente decía, pero ¿cómo es esto? ¿Quiénes son ustedes? No, una iglesita del barrio. Dios nos dio gracia, pues. Dios no, y me acuerdo que era en tiempo de la feria. Y la feria quedó vacía y el domo lleno. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Ya lo hicimos con Jaime Murrell, ¿se acuerdan? En una convención nuestra. Ahora tenemos ese reto, una actividad, lo estamos declarando para el MCM, un macro preencuentro, amén. Un macro preencuentro gigantesco y todas las iglesias MCM vamos a tener de parte de ese ministerio todo el transporte que movilice la gente pago. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Ellos van a pagar el transporte, dele un aplauso al Señor. Y va a ser una noche de milagros y de salvación. Va a ser una noche donde van a orar mucho por los enfermos, de un mensaje de salvación poderoso. O sea, yo creo, hermano, que de verdad Dios nos está regalando eso. Y dijeron, de hecho la actividad estaba programada para Nicaragua, pero esos hombres fueron muy tocados con la gente de la banda y le dijeron, no, la vamos a hacer en Venezuela. Dígame, aleluya, en Barquisimeto, en Misión Cristiana para el Mundo. Y la bendición que delante de Caverson y los muchachos llamaron al pastor Jorge H. López para la fecha y él dijo, y le dijeron, lo vamos a hacer donde el apóstol Caverson. Ah, Caverson es mi amigo, ya yo he estado allá. Él un aplauso al Señor, aleluya. Qué bendición que tengamos esa referencia, ¿no? Así que prontico, vamos a tener a toda esa gente aquí, hermano, y vamos a hacer una vez más anfitriones. Seguramente de Venezuela se van a movilizar al ministerio. Esta semana vamos a empezar a movilizar los flyers, amén, con los ministerios que van a estar esos días, porque sería para nosotros viernes acá en la casa, sábado en el domo y el domingo acá en la casa. Amén. Denle un aplauso entonces al Señor. Y le damos muchas gracias a Dios. Amén. Así que nos preparamos para esos días y que sean días de gloria, días de bendición y días de victoria. Amén. Juan capítulo 21. Versículo 5 y versículo 6, dice así la palabra del Señor. Y les dijo el Señor. Entonces ya Jesús, para contextualizar, ha resucitado. Amén. Los discípulos se habían ido a pescar, estaban tristes. Algunos piensan que ellos pensaban volver al oficio de la pesca, porque en muchos aspectos dudaban de la resurrección del Señor y estaban pescando, cosa que no habían hecho desde hace 3 años y medio, desde que siguieron al Señor. No habían pescado más porque se habían dedicado a seguir al Señor y volvieron a la pesca, varios de ellos, y estaban en eso cuando se les aparece el Señor resucitado en la orilla de la playa. Y en ese contexto dice Juan 21, 5 a 6, dice el 5, y les dijo el Señor allí desde la orilla, ¿cómo le dijo? Hijitos, ¿tenéis algo de comer?
¿Y qué le respondieron ellos? Le respondieron ellos, no. Pasó lo de la primera vez cuando Jesús se consiguió con Pedro, ¿se acuerda? Que no había pescado nada. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de ¿qué? De peces. Y entonces supieron que nada más y nada menos quien estaba en la orilla era el Señor. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Padre, gracias por la palabra en esta hora. Háblanos a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro ser. Que esta palabra nos edifique, nos bendiga, nos ayude en nuestro crecimiento en el nombre poderoso de Jesús. Que la palabra corra, crezca y prevalezca. Que la palabra corra y sea glorificada. Libera tu gracia en esta hora, Señor. Libera tu gracia, Señor. Aleluya. Y a ti daremos la gloria y la honra. Aleluya. Por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya. Denle un aplauso a la palabra. Poderosa palabra de Dios. Y quiero hablar un tema que le he puesto por título: una relación que crece y crece y nunca para de crecer. Una relación que crece y crece y que nunca para de crecer. Y una de las cosas que siempre me gusta decir, repetir, enseñar, afirmar, machacar, es que el evangelio no es una religión. El evangelio no es una religión. Aunque nuestro Señor Jesucristo nació en el seno de una familia que tenía prácticas religiosas y por ser judío también era practicante en un aspecto de la religión, Jesús no vino a afirmar esa religión. Dentro de esa religión a la que perteneció nuestro Señor Jesucristo estando pequeño, por eso su madre lo llevó al 8º día de nacido para el templo, porque tenían una práctica religiosa. Por eso Jesús a los 12 años se perdió ¿dónde? En el templo. Pero dentro de esa religión habían varias denominaciones, varias sectas, como las hay hoy en el cristianismo, que uno ve pentecostales, luteranos, bautistas, wesleyanos. Los muchachos están en una iglesia wesleyana allá en Colombia. Hay muchas denominaciones. También en tiempos de Jesús sucedía lo mismo. Y aunque tenían el mismo libro, la Torá, habían facciones. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, los esenios y muchos etcétera. Pero lo tremendo es que Jesús no vino a confirmar a ninguna de esas religiones, porque nunca fue la intención de Dios que el hombre tuviera o practicara alguna religión. Lo que Dios siempre ha querido con el hombre es una relación personal, aleluya. Lo que Dios siempre ha querido con el hombre es una relación personal, aleluya. Y eso fue lo que Jesús vino a enseñarnos a nosotros. Si uno se pregunta qué fue lo que Jesús vino a hacer a la tierra, no vino a traer una religión. Jesús vino a enseñarnos cómo relacionarnos con el Padre. Él mismo se convirtió en un modelo, él mismo se convirtió en un ejemplo, y era cotidiano, normal, mirarlo apartarse a lugares solitarios para tener momentos a solas donde él hablaba con su Padre y el Padre hablaba con él. Fíjense que los discípulos todos tenían religión y tenían prácticas religiosas. Todos iban a sinagogas. Todos de alguna forma estudiaban la Torá y la palabra. Y todos sabían lo que era la oración, los rezos, los cánticos, los salmos. Y lo hacían como práctica religiosa. Pero cuando ellos veían que Jesús iba a sus periodos de oración y salía de sus periodos de oración, ellos veían la manifestación del poder de Dios. Y por eso un día le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar, aleluya. Enséñanos a orar como Juan enseñó
a sus discípulos. ¿Y por qué le dijeron a Jesús que los enseñara a orar si ellos sabían orar? Es porque cuando Jesús oraba no hacía oraciones religiosas, eran unas oraciones de relación con el Padre que lo llenaban de poder, y luego venía la manifestación del poder de Dios. Aleluya, denle un aplauso al Señor, aleluya. Ellos sabían, ellos pudieron palpar que el hecho de que la forma como Jesús se relacionó con el Padre lo llenaba de unción, de autoridad y de poder, a diferencia de todos los rabinos y maestros de la época. Ahora, la relación de cada uno de los discípulos, luego conocidos como apóstoles, es el mejor ejemplo de que Jesús no vino a traer una religión, sino a enseñarles a tener una relación. Ellos son el mejor ejemplo porque todos ellos de alguna forma tenían una religión, pero estaban vacías sus vidas. Tenían vidas que no tenían sentido. Si todos esos discípulos que luego fueron conocidos como apóstoles hubiesen muerto en la vida que llevaban, nunca hubiésemos sabido de ellos. Pero hoy sabemos de ellos porque tuvieron un antes y un después. Cuando Cristo vino a su vida, aleluya, tuvieron un antes y un después. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Juan capítulo 13 dice el Señor: porque ejemplo les he dado. Porque ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Entonces yo diría, Jesús no vino a traerme una religión, pero sí vino a mostrarme un modelo. Jesús no vino a traerme una religión o a enseñarme una religión, pero sí vino a mostrarme un ejemplo. Amén. Él dijo: ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Amén. Ahora, si observamos bien a los 12 discípulos, que luego son los 12 apóstoles, ellos todos con Jesús pasaron un proceso, pasaron el mismo proceso prácticamente todos. Ellos se convirtieron, esos 12 discípulos, en un modelo para nosotros. En la relación con los discípulos, con los discípulos y nuestro Señor, ellos pasaron lo que yo llamaría 5 pasos o 5 tramos o 5 escalones. Ellos no siempre, cuando conocieron a Jesús, no fueron apóstoles de una vez, no. Ellos no fueron apóstoles de una vez. Ellos empezaron por un primer paso. Ellos primero fueron creyentes. ¿Aló? Luego de ser creyentes, ellos fueron discípulos del Señor. Luego de ser discípulos, ellos fueron siervos del Señor. Luego de ser siervos del Señor, ellos fueron amigos del Señor. Y ellos terminaron siendo hijitos del Señor. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Y yo creo que Dios quiere que aprendamos de ese modelo. Que todos nosotros aprendamos, porque de alguna forma todos tenemos que pasar esos mismos 5 tramos, esos mismos 5 escalones, esos mismos 5 eslabones. El primero es creyentes. Ellos todos fueron creyentes. Comenzaron siendo ¿qué? Creyentes. Usted o es creyente o es incrédulo. O cree o no cree. El miércoles hablamos aquí en la casa de 2 regiones. Una era la región de Nazaret, donde Jesucristo se crió. Y la otra región era Genezaret. Se llama parecido, pero no es ni parecido. Y vimos que en Nazaret, donde Jesús se crió, había una gran incredulidad. Lo conocían, pero no creían en él. Y allí en Nazaret Jesús no pudo hacer ni un milagro por la incredulidad de ellos, y estaba sorprendido con la incredulidad de ellos. Pero en Genezaret, allí quizás no lo conocían como en Nazaret, pero creyeron en él y hubo milagros de todo tipo. Aleluya, aleluya. Hubo sanidades, hubo curaciones.
Dice la palabra que trajeron a muchos enfermos y todos fueron sanados. Aló, aló. Qué triste conocerle y no creer en él. Y hay mucha gente en el mundo que son cristianos y dicen conocer a Dios o dicen conocer a Jesús, pero no le creen al Señor. No creen en él, no creen en su poder para salvar, para sanar, para curar. Aleluya, aleluya. Nosotros no somos como los de Nazaret, dígame. Somos como los de Genesaret. Creemos en el Señor, creemos en su poder milagroso. Los de Genesaret creyeron en él y fue impresionante lo que pasó allí. Aleluya. Uno de los discípulos del Señor, llamado Tomás, pasó varios años siendo discípulos del Señor. Y mire que ya tenía varios años, 3 años con el Señor, un poco más de 3 años. Y yo pregunto, ¿qué no vio Tomás? Tomás vio la multiplicación de panes y peces. Tomás vio los ciegos ver. Tomás vio el sordo oír, el cojo andar. Tomás vio los muertos resucitar. Tomás vio a Jesús andando sobre el mar. Y con todo y que él vio todo eso, al final del ministerio de Jesús, cuando Jesús resucitó, todavía era un creyente. No era ni siquiera un discípulo, menos amigo y menos hijito. ¿Cómo yo lo sé? Porque cuando Jesús resucitó y le contaron a todos que él había resucitado, ¿qué dijo Tomás? Yo no creo eso. Si no lo veo, no creo. Si no meto mi mano en su dedo y en sus llagas, no le creeré. Juan capítulo 20, verso 27 y 29. Ponga atención porque voy a decir algo aquí sobre esto. Juan capítulo 20, verso 27. En el 27 se aparece el Señor resucitado y le dice a Tomás esto. ¿Ves? Ponga atención. Pon aquí tu dedo. ¿Pon aquí qué? Tu dedo. Y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas ¿qué? Incrédulo, sino creyente. Jesús le dijo después, porque cuando la metió, dijo, no, ahora sí creo. Entonces Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Yo no sé si me agarraron lo que quiero decir aquí, ¿no? Pero qué triste, chamo, caminar 3 años y medio con el Señor y no sé todavía ni un creyente. No estás en el tramo 1 ni siquiera. Yo digo que Tomás perdió el tiempo, hermano. Por eso es que muchos de ellos, cuando Jesús murió y resucitó, no fueron relevantes en la gloria primera. Usted ve a Tomás en la gloria primera. Tuvo Dios que levantar un Pablo, un Bernabé, porque muchos de ellos, yo creo que en verdad Jesús con muchos de ellos perdió el tiempo. Tomás no fue relevante. Usted ve a Tomás en Hechos de los Apóstoles, no fue relevante. Porque imagínate, él tuvo el preencuentro hace 3 años y medio. Tuvo el encuentro hace 3 años y medio. Se supone que pasó por las escuelas de líderes. Se supone que fue consolidado. Se supone que vio los milagros, vio el poder de Dios, hizo la primera célula. Pero 3 años y medio después no calificaba ni en el primer tramo. Mira, animal, tú ni eres ni creyente. Yo me hubiese... No voy a decir que pues sí nació de nuevo. Pero hermano, qué tragedia. Y pasa que hay gente que tiene tiempo en la iglesia y todavía no tienen fe ni para orar por ellos mismos. Siempre que tienen a alguien enfermo, buscan un pastor que le ore. Pastor, venga y ore. Hermano, ¿y usted cuánto tiempo tiene en la iglesia? No, 20 años para la gloria de Dios. Aleluya. Yo soy fundador. Y no puede orar tú por el enfermito. No, que ore un niño, porque Dios oye a los niños, dice. Que ore el pastor,
Porque Dios oye al pastor, él está más cerca de Dios. Aquí está un apóstol que ni es creyente. Porque este era de los 12 ¿qué? Apóstoles. Que no te pase eso. Dígale que está a su lado que no te pase eso. Aló. Qué tremendo, hermano, qué tragedia. No sé si usted lo logra ver conmigo. Más creyente era la mujer sirofenicia que Tomás. Más creyente era el centurión romano que Tomás. Tomás recibió una reprensión después de resucitado el Señor por incrédulo. Está bien que lo hubiese dicho por discípulo. Sea un buen discípulo, chico. O sea un buen amigo. O sea un buen... Pero que le digan, ni siquiera llegas a creyente. Oye. Aló. Aló. Mire cómo le dice, no seas incrédulo, sino que creyente. Y me gente que Tomás le dice, ¿y por qué tengo que ser creyente? Oye, animal, porque creyente es el primer paso. Y tiene 3 años y medio conmigo y todavía no has dado ni el primer paso. Aló. Aló. Ponga la mano en el hombro que está a su lado y diga, Padre, que mi hermano sea un buen creyente, por lo menos. Una buena creyente. Tomás conocía a Jesús 3 años y medio después y todavía Jesús le dice, no eres creyente. Hechos de los Apóstoles 16:31. El apóstol Pablo está preso con Silas. Hay un temblor. El soldado romano se va a meter la espada, se va a matar. Y Pablo le dice, no te mates, no te hagas eso. Todos estamos aquí a buen resguardo. Y el hombre fue conmovido por el gesto de Pablo y le dijo, ¿qué debo hacer para ser como ustedes? Y mire lo que le responde Pablo. Hechos 16:31. ¿Qué le responde? Ellos le dijeron, Pablo y Silas, ¿qué le dijeron? Cree, ¿qué le dijo? En el Señor Jesucristo. ¿Y qué más? Y serás salvo tú. ¿Y quién? El primer paso. Escúchame, si tú crees en Jesús, eso te hará salvo a ti y a toda tu casa. Dígame amén y denle un aplauso al Señor. Aleluya. Cree en el Señor. Si me sigue, ese hombre es un romano, es politeísta, adora a muchos dioses, tiene otras religiones, otra cultura. Y él dice, quiero ser como tú. Entonces Pablo dice, ¿quieres ser como yo? Se empieza por ser ¿qué? Ese es el primer paso. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Pablo estaba predicando a un rey. Se llamaba Agripa. Y Pablo le predicaba y le hablaba y le predicaba. Y Pablo miraba los ojos de ese hombre, que el hombre estaba gozoso, que ardía su corazón. Y Pablo le dice estas palabras, ¿ves? Hechos de los Apóstoles 26, 27 y 28. Le dice, ¿crees, oh Agripa? Oh rey Agripa, ¿crees, oh rey Agripa? A los profetas. Y él dice, yo sé que cree. O sea, Pablo no esperó que respondiera. Pablo respondió porque su cara me decía que ese hombre ¿qué? Creía. ¿Aló? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y antes de que contestara le dijo, yo sé que cree, bicho. Oye, Agripa era más creyente que Tomás. Y entonces Agripa le respondió, por poco me persuade a ser cristiano. Es decir, al segundo paso, que es ser un ¿qué? Yo creo, pero déjame encaletado creyendo. Pero por poco me persuade a que me meta en la escuela de líderes. Por poco me persuade a ser un discípulo. Por poco me persuade a ser cristiano. Déjame como creyente aquí calladito. Que calladito me veo más bonito. Pero Pablo le detectó que él ¿qué? A veces uno le habla a gente y en la cara se le ve que no cree, ¿sí o no? Tiene más cara de ponchado. Dice, no, este no va a recibir. Ni que ore aquí con unción ni con aceite. Si le echo aceite, churro caliente, no va a chillar. Porque en la cara se le ve que no qué. Pero a veces uno le está hablando a una persona, ¿verdad? Que en la cara se le ve que está creyendo, aleluya. Y por su fe va a recibir un toque, un milagro. Dígame amén, aleluya.
Oye, cómo me gusta el apóstol Pablo. ¿Crees, rey Agripa? Yo sé que cree. Y Agripa dice, oye, este dicho me quiere meter en la escuela de líderes. Por poco me persuade a ser cristiano. ¿Aló? Levante la mano y diga, creer es el primer paso. El más sencillo. Jairo, un principal de la sinagoga, su hija está enferma y viene a donde Jesús y hace lo que un principal nunca haría. Se postra a los pies de Jesús y le dice, mi hija está enferma, ven para que le ores. Y el Señor iba caminando a orar por su hija y en el camino se apareció otra mujer con un flujo de sangre, con una necesidad. Y el Señor se retarda allí y hay un milagro en el camino. El Señor dice, alguien me tocó porque poder y virtud salió de mí. Y era la mujer de flujo de sangre que recibió un milagro. Y ese retraso hizo que la niña de Jairo falleciera. Y cuando llegaron a la casa de Jairo, se acercaron los amigos de Jairo, los familiares de Jairo, y le dijeron, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y mira lo que le dijo Jesús, Lucas 8:50. Lucas 8:50. Oyendo Jesús eso, le respondió, ¿y qué le dijo? No temas. ¿Qué más le dijo? Cree solamente y serás salva. Solo con creer tu hija va a resucitar, aleluya. Solo con creer tu hija va a ser salva. Celébralo en esta mañana. Solo con creer. Escúchame, es lo primerito. Es el primer paso. No temas, Jairo. No te estoy pidiendo que seas un gran discípulo. No te estoy pidiendo que seas un gran siervo. No te estoy pidiendo que seas un amigo de Dios. No te estoy pidiendo que seas ni siquiera un hijito de Dios. Solo sea un creyente. Cree y tu hija va a resucitar, aleluya. Y usted sabe que ella resucitó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. El apóstol Pedro predicando donde Cornelio, primera casa gentil que abre sus puertas para la predicación del evangelio. Y cuando el apóstol Pedro está predicándoles allí, dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 verso 43, dice, hablando de Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él, ¿qué? Primer paso, solo con creer recibirás perdón de ¿qué? De pecados. Si crees en Jesucristo serás salvo, ¿qué? Tú y tu casa. Si crees en él, tu hija será salva, resucitará. Solo con el primer paso. Aleluya. Un hombre le trajo a su hijo endemoniado a los discípulos. Y los discípulos estuvieron batallando con ese demonio y no pudieron. No pudieron. Y cuando llegó Jesús, el hombre se fue donde Jesús y le dijo, tus discípulos no pudieron con mi hijo. Y Jesús comienza una conversación con él. Y él dice, tus discípulos no pudieron, pero lo traje a ti a ver si puedes hacer algo. Y Jesús le dice a este hombre, no es si yo puedo hacer algo, es si tú puedes creer. El asunto no es si yo puedo o no puedo, yo puedo, pero tienes que creer. Entonces le dice, el asunto es si tú crees. Y entonces el hombre le dijo, creo. Yo siempre he dicho que a mí me gustaría estar presente en esa escena, porque yo quiero ver la cara que le puso Jesús al hombre. Yo primero que Jesús lo vio y le dijo, no sea mentiroso, desgraciado. Pero puro con los ojos, porque no aparece nada. Porque inmediatamente el hombre dijo, creo. ¿Sabe qué fue lo otro que dijo? Dijo, ayuda a mi incredulidad. Y entonces ahí Jesús pudo hacer algo. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Creo. Después dijo, ayuda a mi incredulidad, aleluya. Hay gente que sabe de Dios, ha escuchado de Dios, viene a la iglesia, canta a Dios, pero todavía no cree. Y lo tremendo es que creer es apenas el primer pasito. Te invito a creer esta mañana,
Póngase en pie un momentico. Te invito a creer esta mañana. Cierra tus ojos y di conmigo: Señor Jesús, creo en ti. Creo que moriste en la cruz. Creo que naciste sin intervención de varón. Creo que tu concepción fue inmaculada, santa. Creo que viviste una vida perfecta. Nunca pecaste. Creo que moriste y derramaste tu sangre por mis pecados. Creo que el sufrimiento llevó toda enfermedad. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste para mi justificación. Lo creo, lo creo. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Levanta tus manos y di: creo, Señor. Creo en ti. Y por eso creo en los milagros. Y diga un fuerte amén. Amén y amén. Tome su lugar allí. Aleluya. Vamos, apláudele. Aleluya. Qué bendición entonces es creerle al Señor. Amén. Creer en su poder para sanar. Creer en su poder para restaurar una vida, un hogar, una familia, para restaurar tu salud. Amén. Creer en que Él puede y quiere además. Creer en su presencia. Creer en su favor. Creer en su gracia. Creer que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuando tú crees en Él, tú vas a enfrentar cualquier adversidad con tu creencia y con tu fe. Amén. Y tú vas a ver que hay gente allá afuera que cree en muchas cosas, en otras deidades. Aleluya, en brujería, hechicería, santería y otras deidades. Pero tú vas a saber que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Diga amén, aleluya. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pareciera que creer fuera como algo, una graduación que hay que tener. Pues Tomás, 3 años y medio después, ¿todavía qué? Era un incrédulo. Parece mentira. ¿Qué te dice eso? Que tú puedes venir a una iglesia, pero todavía tener dificultad con el hecho de creer, no solo en Jesús, sino creer a lo que Él dijo. Porque hay gente que cree en Jesús, pues no le cree a Dios. ¿Aló? Y puedes leer un salmo que dice que Él trae sanidad y medicina, pero tú no crees que eso es para ti. Tú crees que eso es para otro, pero no para ti. Y quiero decirte, es para otro y para ti también y para mí también. ¿Cuántos dicen amén? Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Él no tiene hijos preferidos ni tiene hijos favoritos. A lo que a Dios le gusta es que le crean. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? A Dios le agrada cuando una persona cree. Y escúcheme, y le desagrada cuando una persona no cree. Por eso Jesús reprendió a Tomás, le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Por eso Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de ellos. ¿Aló? ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque Dios no le ha dejado excusa al hombre. Dios no le ha dejado excusa al hombre. Si vamos a suponer que tú no conoces la historia de la cruz y no conoces la historia de Jesús y no conoces el evangelio, Dios te ha puesto todas las cosas hechas para que tú creas. El libro de Romanos dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. De manera que nadie tenga excusas, dice Romano. ¿Sí o no, hermano? Que los veo que me ven con cara de pánfilo. Vamos a buscar el texto porque ya los vi con su cara ponchado.
Aleluya. Vamos a buscarlo. Romanos. Sí, hay gente que... Romanos 1:20. Léalo conmigo. Vamos a leerlo en voz alta, por favor. 1, 2 y 3, vamos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen. Traduzco, porque las cosas invisibles de Él, lo que no se ve. ¿Cómo lo entiendo? Dice su eterno poder y deidad. Eso no se ve, lo creo. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, desde el día 1 de la creación, siendo entendidas para que el hombre las entienda por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tenga. Tuve 2 días en la playa. A los incrédulos que no creo, hay que llevarlo y ponerlo en una playa al frente así un día, que vea la playa y agarrarlo en la noche. ¿No crees todavía? No. Ahogarlo. Si tú no crees viendo la playa, muérete, loco. O mire, si te ponen una montaña así, o sea, ¿cómo tú crees que apareció esa playa, loco? ¿Ah? Dice, ¿tú entiendes a Dios? Es por eso. Los cielos cuentan que la gloria de Dios y el firmamento anuncia que la obra de sus manos. Cada vez que ves el mar, tú dices, hay un Dios detrás de todo esto. Hay un Dios perfecto detrás de todo esto. ¿Cuántos dicen amén? Nuestros ancestros que no habían sido evangelizados, que no les llegó el evangelio por ninguna parte, que adoraban al Dios de la luna, al Dios del sol, al Dios de la lluvia, porque ellos entendían a Dios por medio de las cosas, solo que no sabían que se llama Jesús. Y para eso estamos tú y yo, para decirle, el Dios que hizo la luna, que hizo el sol, que hizo las estrellas, se llama Jesús. Aleluya, vamos, dale un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Hay una teoría que dice que nosotros, todo esto existe por una colisión gigante que hubo hace siglos atrás, que se llama el Big Bang. Es decir, explotó algo, ¡guau! ¡Pam! Y apareció el Santo Ángel ahí. Y apareció el mar y las mujeres venezolanas, el petróleo. Todo eso apareció con un choque. O sea que yo tengo este anillo porque yo compré un matasuegra. Lo prendí, ¡pah! Y apareció el anillo. Mira, palabra cierta. Y compré otro matasuegra, lo exploté, ¡pah! Y apareció el reloj. Y compré otro matasuegra, ¡pah! Y apareció esta chaqueta. Oye, ¿qué tenés más fe para eso? Ah, que para creer que detrás de esta chaqueta hay alguien que la confeccionó, que detrás de este anillo hay alguien que lo hizo, y que detrás de este mundo perfecto hay un Dios creador, aleluya, que hizo todo con sus manos. Vamos, celébralo esta mañana. Otra vez Romanos 1, 21, 20, el 20. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tengan ¿qué? ¿Quién es que no tiene excusa? ¿Quién? Nadie tiene excusa. Nadie. Porque todo el mundo ha podido ver la creación y su majestuosidad. Tan solamente es ver el funcionamiento tan perfecto del cuerpo humano hace que tú digas, Dios mío, imposible que yo sea una evolución de un mono. Y aunque el mono tiene lo suyo también, porque también lo hizo papá, aló, aleluya. Pero no. Hay unos que parecen monos, pero no.
No venimos, parece, pero no soy. Dígame. Aleluya. El cuerpo humano es una maravilla, hermano. El corazón es una bomba, como las bombas que uno compra. Uno compra la bomba más cara y las mejores, y las bichas se echan a perder. Y el corazón mío ya va a tener 55 años bombeando. Y el bicho sigue mandando. Va a cumplir con mi mamá 82 años mandando. Aleluya. Es una bomba que no para. ¿Quién hizo esa maravillosa bomba? Aleluya. La hizo Dios. Aleluya. Dele un aplauso a Él. Aleluya. De manera que para creer, Dios ha dejado al hombre sin excusa. Nadie tiene excusa. Luego además entonces están los libros, está la palabra, está la predicación del evangelio. Y una vez que te predican el evangelio, por supuesto tienes la opción de creer o no creer. Pero ¿cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios? Aleluya. Vamos, dale un aplauso al Señor. ¿Cómo no creerle a Él si nos ha dado todo lo que somos? ¿Cuántos dicen amén? Hay una canción que dice creeré, creeré. Diga creo, creo, creo. Diga creo, creo, Señor, creo. Aleluya. Ahora hay un segundo tramo que se llama ser un discípulo. Los discípulos empezaron siendo creyentes y luego se convirtieron en discípulos. Lo que te dice que no puedes ser un discípulo sin primero ser un creyente. Discípulo es el próximo paso. Todos veían a Jesús como su rabino o como su maestro. En la serie de los elegidos se ve bastante claro por qué el término discípulo. Porque Jesús era para ellos su rabino. Y por 3 años y medio el Señor les enseñaba por medio de la palabra, enseñanzas prácticas y demostración del poder de Dios. Escuchen, no era Jesús el único que tenía discípulos. Aún en el Antiguo Testamento el profeta Elías tuvo discípulos. Isaías tuvo discípulos. Juan tenía discípulos. Los rabinos tenían discípulos. Y Jesús, después que la gente creyó en Él, los tomó y los convirtió en discípulos para enseñarles, para empoderarles. Veamos algunos versículos que hablan de esto. Mateo capítulo 5, verso 1 dice: viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. ¿Sus qué? Repito, Mateo 5, 1. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. ¿Ves? No todo el mundo, sino sus discípulos. Entonces Él ministraba a la multitud y dentro de la multitud tenía sus discípulos. Amén. Mateo 8, 23. Mateo capítulo 8, verso 23 dice: y entrando Él en la barca, sus discípulos ¿le qué? Le siguieron. Un discípulo sigue detrás de su maestro. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. En Mateo capítulo 10, verso 1, solo algunos ejemplos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Qué bendición ser un discípulo, porque no solo que me llama aparte, no solo que lo sigo, sino que aprendo de Él y en algún momento me da autoridad para que lo que Él hizo, yo también lo pueda hacer. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Él echaba fuera demonios. Ahora yo como su discípulo tengo autoridad para hacerlo. Él sanaba la enfermedad y la dolencia. Ahora yo como su discípulo tengo autoridad para hacerlo. En Mateo 12, 49 dice: y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos. Para Jesús, sus discípulos eran su familia. Para Jesús, sus discípulos eran su familia. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 14, 19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Entonces un discípulo es alguien que pone panes y peces en las manos de Jesús y recibe panes y peces multiplicados de la mano de Jesús para alimentar una multitud. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Aleluya, qué lindo, ¿no?
En Juan capítulo 9, verso 27 al 30 dice: Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Esto es un hombre que había nacido ciego y lo estaban interrogando. Y le dijo a los que lo interrogaban: ¿quieren ser sus discípulos? Me imagino que si decía así, que sí, decía: repitan conmigo, Señor Jesús. ¿Quieren ser sus discípulos? Y dice, ve, y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a Jesús, no sabemos de dónde sea. Y en el 30 responde el hombre y le dice: pues eso es lo maravilloso, que vosotros que sois discípulos de Moisés no sepan de dónde sea, pero a mí el Hijo de Gloria me abrió los ojos. Aleluya, me abrió los ojos. Apláudele, aleluya, me abrió los ojos. Aleluya, aleluya. Entonces, ¿qué es un discípulo? Alguien que va un poco más allá en su relación con Jesús. No solo es un creyente, sino es alguien que quiere intimar más con Jesús. Es alguien que quiere apartarse más con Jesús. Es alguien que quiere seguir las pisadas de Jesús, porque en algún momento quiere obtener su autoridad para hacer también lo que hacía Jesús. Es alguien que puede poner semillas en las manos de Jesús, y es alguien que puede recibir semillas multiplicadas de la mano de Jesús para repartir a una multitud. La única persona, no sé si otra persona, que ha escrito una canción sobre discípulos es Marco Vidal. Yo siempre le pongo esa canción a mi equipo de 12. Y es un poema. Y él habla de que, dice él: no quiero ser de los 5,000 que disfrutan el milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos. Pero pasar la noche entera sentado a tus pies. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Porque el discípulo tiene relación. El discípulo crece. Y sabe, venir a MSM es venir a una iglesia que te invita a creer, pero una iglesia que tiene para ti un camino para que seas un discípulo del Señor, aleluya. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Cuando usted ve nuestro primer pilar del crecimiento y la multiplicación, y el primer pilar es las células. En las células que hacemos, invitamos a la gente a creer. Pero nuestro segundo pilar es la consolidación. Y en la consolidación invitamos a la gente a empezar en un camino de mucho más allá de creer, en convertirse en algún día en una discípulo del Señor, en un discípulo del Señor, para poder multiplicar la obra de Dios. Dígame amén y dele un aplauso al Señor, aleluya. Venir a una iglesia como MSM es venir a una iglesia de discipulado. ¿Cuántos dicen amén? Yo me maravillo de ver mis pastores y líderes de la iglesia, que uno los conoció bien mundanos y en un momento creyeron, pero verlos después cómo crecieron a ser tremendos discípulos del Señor y tremendos líderes del Señor. Y MSM tiene un camino para eso. No es que lo va a construir, ya lo construimos hace 26 años. Te toca es caminar por él. Dígame amén y denle un aplauso al Señor, aleluya, aleluya. Todos los discípulos primero creyeron y después fueron ¿qué? Discípulos. Después fueron al tercer paso. El tercer paso es ser siervos. Siervos del Señor. Ese es el título más glorioso que podemos recibir. Soy un siervo del Señor. Amén. Aleluya. En el Antiguo Testamento varios personajes son llamados siervos de Dios, incluyendo a los profetas como Moisés y Elías, así como reyes como David. Por ejemplo, Moisés es llamado siervo de Dios en múltiples ocasiones, especialmente por su papel como líder en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y por recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí. El profeta Elías es un profeta que se destaca por su valentía y su fidelidad a Dios en un tiempo de idolatría. Fue conocido por sus milagros y su confrontación con los profetas de Baal
y como siervo de Dios. David, el rey, fue ungido por Dios, un guerrero valiente y poeta inspirado. Su relación con Dios se caracterizó por la obediencia, la humildad y la confianza en la providencia divina. De manera que David también lo llama la Biblia siervo de Dios. Figuras como Isaías, Jeremías y Daniel también son considerados siervos de Dios, ya que fueron elegidos para transmitir el mensaje de advertencia, de consuelo y de esperanza al pueblo de Israel. Pero también personas comunes, como tú y como yo, en la Biblia las menciona. A través de sus acciones, sus actitudes, demostraron ser siervos de Dios, como por ejemplo Ana, la madre de Samuel. Una mujer sencilla, pero una sierva ¿de qué? De Dios. María se dice a sí misma: he aquí la sierva del Señor. Qué lindo, hermano, poder decir: soy un siervo de Dios. Amén. Aleluya. Saben, Juan 15:15, el Señor les dio un ascenso a los muchachos. Primero fueron creyentes, luego sus discípulos, y en algún momento se convirtieron en sus siervos, los siervos del Señor. Y en el Juan 15:15 les da un ascenso y le dice en el verso 15: ya no le llamaré ¿qué? Párenlo allí un momentico. Ya no le llamaré ¿cómo? O sea, qué bendición. Hubo como una graduación. Terminaron, ya fueron buenos creyentes, fueron buenos discípulos y te considero un siervo de Dios, una sierva de Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe? Una vez estábamos en una reunión de apóstoles en Caracas y pastores, muchas personalidades, y al final fuimos a comer en unas mesas y nos sentamos unos ministros, entre comillas, que yo no conocía, ni el apóstol Ignacio. De repente yo le pedí a la persona: pásame por favor la salsa de tomate, siervo, le digo yo. Y el hombre me dice: siervo, yo ya no soy siervo. Hace mucho que yo ya pasé por allí, yo soy más que siervo. Yo dije: uy, me paré y me fui por la mesa, hermano. Roló el loco, ¿vale? Aquel loco no había escuchado lo que es mi creencia, pues, que siervo es el mayor título que puedes recibir en este camino. Aleluya. Soy un siervo de Dios. Es un orgullo ser un sirviente del Señor. Aleluya. Vamos, dale un aplauso al Señor y servirle a la gente. Le sirvo a Dios y le sirvo a la gente. Soy sirviente de Dios y soy tu sirviente. Aleluya. Mucha honra. Aplaude al Señor. Y el apóstol y yo nos quedamos locos. Y después el apóstol queda loco. Más siervo que el apóstol. Tipo loco. Cree que siervo es como un escalafón. Y que ya él dejó de ser siervo. Y que eres tú, animal. Ser siervo es un honor. Que Dios te llame mi siervo. Aleluya. Ahora sí, otra vez. Escúchame. Ahora viene la próxima, que es ser amigos. Levante la mano y diga: soy un siervo de Dios, soy su discípulo, creo en él. Pero ¿sabe lo glorioso? Ser amigo de Dios. Amigo de Dios. En el Antiguo Testamento Abraham es conocido como el amigo de Dios. Dios mismo se refiere a él como su amigo en Isaías 41 verso 8. La Biblia describe la relación de Abraham con Dios como una relación profunda de confianza e intimidad, donde Dios le revela sus propósitos. Además, Moisés también es mencionado como amigo de Dios, con quien hablaba cara a cara. Abraham y Moisés, amigos de Dios. Aleluya. Aleluya. Pero el caso que nos concierne en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 15, verso 13 al 15, dice: nadie es mayor que él. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dice el Señor. Y dice: vosotros sois mi ¿qué? Mis amigos. Ya no dice mis creyentes, no dice mis discípulos, no dice mi siervo, sino mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Y mira que Él nos mandó a hacer cosas muy concretas. Y solo cuando hacemos esas cosas concretas que nos mandó a hacer, es que calificamos para ser sus amigos. Y entonces cuando dice en verso 15, ya no le llamaré ¿qué? Siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero les he llamado ¿qué? Amigos. Porque todas las cosas que oí de mis padres se las he dado a conocer. Qué lindo, ¿no? El amigo es una persona que intima con Jesús, que puede escuchar de Jesús lo que Jesús escucha del Padre. Puedes decirle al Señor, quiero ser tu amigo, Señor. Algunas personas dicen, yo no tengo amigos. Pues quiero decirte una cosa, Jesús quiere ser tu amigo. El Espíritu Santo quiere ser tu amigo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y qué mejor amigo que ese. Ese nunca te engaña, ese nunca te traiciona, ese nunca te dejará, ese nunca te desamparará. Aleluya. Aleluya. Diga creyente, discípulo, siervo, amigo. Pero termina, escúchame, con hijitos. Donde empezamos. Hijitos. Es el quinto escalón. Hijitos. Qué cosa más hermosa, hermano. Que Cristo lo llame a uno hijito. Ser llamado hijos de Dios, hijitos del Señor. En Juan capítulo 1, verso 11 al 12, dice en el 11, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Los suyos son los israelitas. La dirigencia religiosa lo rechazó, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, porque son creyentes, porque son discípulos, porque son siervos, porque son amigos, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. En Juan capítulo 13, verso 33, estaba hablando con ellos en la última cena y les dijo estas palabras. Juan 13, 33, hijitos. Ya no les dice creyentes, ya no le dice discípulo, ya no le dice siervo, ya no le dice amigo, le dice hijitos. Oye, no sé si usted lo alcanza a ver, hermano. ¿Ah? Qué titulazo, ¿no? Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y terminamos en Juan capítulo 21, verso 1 al 14. Si quiere la banda puede ir subiendo. Vamos a leer Juan 21 para que veamos en qué contexto se les aparece después de resucitado. Amén. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Eran horas de nerviosismo, aciagas. Eran horas de tensión y de mucha incertidumbre. Y Pedro se va a la pesca y los discípulos no quisieron dejarlo ir solo. Temieron por la vida de Pedro. Ya sabían que Judas se había ahorcado. Y ellos sabían que Judas había vendido al Señor y por eso se ahorcó. Y de alguna forma temían que Pedro, por haberlo negado, corriera la misma suerte. Y por eso es que no lo dejan ir solo. Le dice, vamos contigo también. Y dice que pasaron pescando en la noche y no pescaron nada. Verso 4.
Cuando ya iba amaneciendo, se presentó, léalo conmigo, Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Yo estaba bien adentro de la playa y trataba de, ¿verdad que no se conoce? ¿Dónde está mi mamá? Uno de la playa para allá no ve mucho. ¿Qué será que está un pelito más lejos? Y dice, y les dijo estas palabras: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Y qué le respondieron ellos? No. Y les dice, echad la red de la barca a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Aleluya. Cuando eres hijito de Dios, Él estará pendiente de lo más mínimo de que tú tengas para comer. Aleluya. Él estará pendiente de lo más mínimo de que tú tengas para comer. Y Él será tu proveedor. Por favor, di amén. Aleluya. Aleluya. Créeme que el Señor se preocupa si tú comes o no comes, ¿sabes? Y si no tienes para comer, Él multiplicará lo que tenga que multiplicar y lo pondrá en tu mano. Aleluya. En el 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Es el Señor. No se habían dado cuenta todavía. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, escúchame, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. No sé si usted me va copiando, pero ellos no tienen que comer y ya Jesús les estaba cocinando a todos. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Ya Jesús, Él estaba haciendo la parrilla. Denle un aplauso al Señor. ¿De dónde sacó Jesús ese pez? Y ya Jesús le estaba haciendo la parrilla, dice, aleluya, aleluya. Y Jesús le dijo, traed también los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Yo quiero que se ponga en pie un momentico. Aleluya. Y ponga la mano en su corazón y le diga gracias por esta palabra, Señor. ¿Cuál es el desafío hoy, líderes, pastores, hermanos? ¿Cuál es el desafío? El desafío hoy es a pasar de un escalón a otro. Y de ese al próximo. Y de ese al próximo. Y que un día todos nosotros podamos decir, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Diga conmigo, gracias, Señor, por esta palabra. Te doy mi vida, Señor. Te doy mi corazón. Confieso con mi boca que eres mi Señor. Y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Sálvame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Creo en ti, Señor. Quiero ser tu discípulo, tu siervo, tu amigo. Quiero ser tu hijito, Señor. Te necesito. Hazme tu hijo, Señor. Veme como tu hijo, Señor. Quiero que seas mi padre. Te necesito, Señor. Dale gracias. Dale gracias. Levanta tu mano, bendigo tu vida en esta hora. Y declaro la gracia de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre lo que eres, lo que amas y lo que representas. El favor de Dios sobre tu vida. Y declaro que Dios te lleva a ser un creyente, a ser un discípulo, a ser un siervo, a ser un amigo de Dios y a ser una hijita, hijito de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Si trajiste tus diezmos, levántalos allí. Tus ofrendas, levántalo y dile gracias, Señor, por la provisión.
Gracias, Señor, por la provisión. Sé que hoy entiendo que como hijo te preocupa que yo coma. Y te ocupas de eso, Señor, al multiplicar lo que tienes que multiplicar para que comamos en la casa y nunca comamos el pan con escasez. Te preocupa y te ocupas de mi salud, de nuestra salud. Recibe, Señor, tus diezmos. Recibe nuestras ofrendas y activa para nuestras vidas lo que tú has prometido a los que practicamos estos principios por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Tome su lugar y ofrendamos. Gracias, Señor. Hoy declaramos que creemos en ti, que somos tus discípulos, que somos tus siervos, Señor, que somos tus amigos y que somos tus hijitos hasta el último día de nuestras vidas. Te seguiremos y te serviremos con tu gracia, con tu favor y con tu ayuda. Nos vamos de este lugar, Señor, edificados con tu palabra, creyendo que esta semana será una semana de cielos abiertos, una semana de la gloria y del resplandor de Dios sobre nuestras vidas, una semana del favor y de la gracia de Dios en todo lo que somos, amamos y representamos, y en todo lo que hagamos y emprendamos. Una semana, Señor, aleluya, de plenitud para tus hijos y para tus hijas, de salud extraordinaria. Nos vamos con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: los quiero mucho, Dios les bendiga a todos. Un abrazo.